El siguiente stand que visité fue el stand de Toscano, productos andaluces de Sevilla, Alcalá de Guadaira. Aquí vemos un cuadro de protección para puntos de recarga de vehículos eléctricos, ya preparado y cableado con la nueva normativa, la ITC, la BT52. Te incluye ya precableado el protector de sobretensiones, el Combi Pro, el transitorio con reconexión automática en caso de disparo, que también protege por baja tensión, por sustensión. En el caso del modelo el V Combi, el protector que lleva el convencional, el Combi, lleva su higa de curva C, que está también integrado en el mismo sobretensiones, incorpora el sobretensiones transitorias, lleva un interruptor diferencial de clase A, según indica la normativa. Y fijaros cómo han reducido el espacio. En monofásico tenéis en 3 módulos el sobretensiones transitorias y permanentes, y en trifásico, en 7 módulos, tenéis también los 2 sobretensiones. Como me pasó en todos los stands, la gente, el personal muy agradable, y en este caso también me dieron unos catálogos. Me dieron unos catálogos para verlos luego tranquilamente en casa, que ahora vais a ir viendo qué folletos comerciales están completos, están bien explicaditos. Me llamó mucho la atención que viene todo súper bien explicado, con sus esquemas. Este en concreto es de los cuadros eléctricos, de los puntos de recarga. Te lo describe perfectamente, te habla de la normativa. Fijaros que aquí viene hasta un diagrama de cómo recomiendan ellos las instalaciones para cumplir las especificaciones de las normas, la ITC, la BT52. Aquí te explican perfectamente todo lo que incorpora el sobretensiones, que son 4 productos en uno, ¿eh? Aquí te explica una cosa muy curiosa que yo no conocía, que los sobretensiones toscanos son los únicos que permiten la reconexión del contador de telegestión de forma automática. En caso de que superemos la potencia contratada, ya no hace falta bajar contador, pulsar el botón de reset, ni subir a bajar diferencial. Te dice que tiene una salida también a relé y una salida también, un contacto para gestión remota. Bueno, dejamos la línea de productos Vigibol, que es todo el tema de sobretensiones, para rayos, renovables, movilidad eléctrica, y nos pasamos ahora a ver un poquito la línea de productos T-Control, que es todo tema de control de nivel, control de energía, protección de motores, telecontrol, variadores de velocidad. Luego, tranquilamente en mi casa, estuve viendo las características de este equipo, que está muy bien, que es una barbaridad lo bien que está. Fijaros todo lo que tiene este relé de control, que es un todo en uno. Tiene para controlar el hidronivel, para sus ondas conductivas de máximo y mínimo, tiene función de guardamotor, tiene función de amperímetro digital para que no tengamos que estar metiendo la pinza y vemos en todo momento el consumo de la bomba, los programas. Fijaros que folleto comercial que viene con tantísima información, que viene todo bien explicadito. Cómo tienes que poner a disposición de las ondas, cómo tienes que cablearlo. Te explica cómo conectarlo todo. La verdad que está muy bien, ¿eh? Estos catálogos comerciales de Toscano están muy bien, ¿eh? Esto es una ayuda para el instalador tremenda, ¿eh? Esto te puede salvar de un mal rato y de un disgusto. Al instalador le hace un favor tremendo. Dentro de la línea de productos Vigilec, el V1ZB, que es un cuadro de control modular de protección para bombas monofásicas. También la hay para trifásicas. Es un cuadro que viene ya precableado con su control de boya y sonda conductiva. Tenéis un display en el módulo. Este cuadro que viene ya con su interruptor, sus prensas, ya todo preparado, todo cableado. Tiene su ajuste de sobrecarga. El sistema de anti-agarrotamiento de la bomba para protegerla, protección de temperatura de la bomba por entrada de Clixon, salida de alarma por un contacto libre de tensión de nivel alto. Dentro de la gama Vigilec tenemos este cuadro ya precableado para protección y control inteligente de una bomba, y la verdad que viene el módulo de control enchufable, el TZ1, es una maravilla, ¿eh? Estoy viendo que tiene su
su ajuste de baja carga, su ajuste para sobrecarga, su ajuste del tiempo de rearme, te indica el nivel bajo, la sobrecarga, sus cargas. Dentro del cuadro, además del módulo de control enchufable, viene su transformador de medida de corriente para display, su bornero, su espacio libre por si tienes que poner algún térmico, algún disyuntor, alguna cosita más, sus bornas de tierra, han dejado un hueco para el espacio para el condensador, su contactor, sus 4 modos de funcionamiento, uno de ellos con 2 sondas, otro con una sonda, también trabaja sin sonda y otra opción es detector de flujo. Todo esto es compatible con el lector de datos, el punch check. Se queda grabado el número de reinicio, la hora de funcionamiento de la bomba, los arranques de la bomba, la alarma de la bomba, la intensidad del último disparo de alarma, de cuánto ha sido. Aquí tenemos la aplicación, cómo sería la interfaz con el smartphone, con el móvil. Mirad los datos que nos ofrece en pantalla, la hora de marcha, los arranques. Y aquí detrás tenemos las otras versiones de la serie 0 para controlar presión o drenaje. Para controlar presión tenemos el cuadro, el V1ZS, que es para controlar una bomba, y el V2ZP, que es para controlar 2 bombas. Y la opción de drenaje para controlar una bomba y para controlar 2 bombas. Todo con sus esquemitas, viene explicado la salida de los relés, viene explicado dónde conectar las sondas, el módulo. Volviendo otra vez a la línea de productos de control de motores y de bombas, tenemos aquí un relé de alternancia de bombas mediante presostato y boya de nivel, con sus 2 salidas relé más su alarma de nivel. Dispone de 2 tensiones, 220 a 400 voltios. Aquí tenemos también en formato estrecho, que solo nos ocupa un elemento, un módulo en cualquier cuadro, un relé estrecho de nivel para pozo o depósito que funciona mediante sondas conductivas con sus sondas de máximo y mínimo. Un relé también estrecho, un relé temporizador asimétrico que es también multitensión. El relé temporizador te permite desde los 0,2 segundos hasta las 20 horas de regulación, y luego la temporización multitensión va desde los 24 voltios a 240 voltios en alterna y de 24 voltios hasta 75 voltios en continua. Y aquí a la derecha del todo vemos un módulo para meter en la tarjeta GSM que nos permite monitorizar todas las estaciones remotas de forma sencilla y eficaz. Tiene una salida relé, transmite alarmas, señales digitales activas, un fallo de red, etc. Dentro de la gama VigiWall otra vez, aquí tenemos un módulo permanente más transitoria trifásico que se le puede acoplar a liga. Fijaros que poquito ocupa, en 4 módulos. El Combi Pro de 2 polos, que es sobre tensiones permanentes, monofásico, es rearmable y va asociado a liga. Aquí en el folleto del Combi Pro vienen las características principales. Te explica las salidas que tiene, la salida de contacto, el rearme automático, la indicación de estado. Aquí vuelve a hacer mención a que es el único que permite la reconexión del contador en caso de corte por superar la potencia contratada. No hace falta que bajéis al contador a darle al pulsador, ni que rearméis el IGAR diferencial varias veces. Ya lo sé solo, te explica la salida de los contactos, la opción que tiene de contacto remoto, posibilidad de cortar suministro mediante entrada externa, o sea que mediante la tarjeta de control remoto, esté donde esté, corta o restablece la corriente en la vivienda. Más sobretensiones permanentes, más transitorias, monofásico.
Aquí vemos el Combi 2 PTB, que lleva ya también el IGA incluido. Este que estáis viendo es la versión monofásica, fase neutro. Dispone también de la versión bifásica. Y este es uno que he puesto muchísimo, que he montado mucho. El Combi Mini 2PT, que es permanente, más transitorio, más IGA. Fijaros que compacto, que poquito ocupa. Y aquí en el catálogo de la línea de productos Vigiball vemos explicado más en profundidad todos los componentes del combi. Te dice que el combi mini te trae protección permanente y transitoria de tipo 2 y el IGA va desde 16 amperios a 63 amperios. Viene hipercableado para facilitar la instalación. Fijaros qué curioso que esta es la primera vez que veo que un sobretensiones trae un LED de indicación de estado de si has conectado los cables bien o mal. Claro que para el funcionamiento interno de sobretensiones tienes que tener bien definidas las fases neutros, pues para que no lo mezcles. Aquí te indica con un LED de color verde intermitente si has conectado bien, si has realizado bien la conexión o no. Muy chulo, es muy curioso, ¿eh? Eso no se lo he visto a ningún sobretensiones. Muy bien, ¿eh? Muy currado por parte de los de Toscano, ¿eh? Y esto es un detallito que tuvieron la gente del stand de Toscano. Me regalaron una agendita, aparte de toda la información y demás, para verla tranquilamente en casa. Me regalaron una agendita muy currada. Así que muchas gracias a la gente de Toscano, porque en el día a día yo le doy bastante uso. Para temas de esquemas, apuntar, cualquier cosilla, tenéis una agendita ahí la más de apañar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Venga, un abrazo, cuidaros.